por y tengo que entonces ayer habíamos quedado en la fase, pasamos a la fase de la enfermedad, de cómo se va a producir la enfermedad. Lo primero que vamos a definir, ¿qué significa la palabra patogenia? Debido a que habitualmente usamos la palabra indistintamente y la significancia no es lo mismo, ¿ya? Como por ejemplo, patogenia lo podemos confundir con patología, con anatomía patológica, ¿no es cierto? Que son palabras muy similares, pero que significa con un significado distinto. Patogenia significa la dinámica de la enfermedad, es decir, desde que uno, ¿no es cierto?, se inocula, es decir, se infecta, en otras palabras, ¿no es cierto?, hasta que ya se produce los signos clínicos de la enfermedad. La patogenia, entonces, va a ser toda la dinámica, porque la anatomía patológica van a ser las lesiones, ¿no es cierto?, o las alteraciones que produzca la enfermedad. Y la patología es la enfermedad en sí misma, ¿ya? Por lo tanto, a palabras muy similares, pero con significación diferente. Entonces, las fases de la enfermedad, que son fases que generalmente tiene cualquier enfermedad de tipo infecciosa, tenemos que, lo primero que debe ocurrir una inoculación. Debe existir la inoculación, o sea que uno se contamine con el agente infeccioso. Enseguida debe haber un desarrollo de la enfermedad. Debido a que, un poquitito que ahí y ahí, ¿ya? Tiene que haber un desarrollo de la enfermedad, es decir, que la gente se quede. Nosotros normalmente nos adquirimos agente infeccioso en muchos momentos, pero si tiene una buena respuesta inmunológica, generalmente entra y se va, ¿ya? Entonces, para que se desarrolle, tiene que intentar quedarse y desarrollar la infección o la infectación, ¿no es cierto? Y que se demuestre que está presente el agente. Si ese agente que ingresó, que puede ser comensal o puede ser parásito en este caso, pero si es un parásito, va a causar, ¿no es cierto?, algún tipo de anatomía patológica, es decir, va a haber algunas lesiones que pueden producir, dependiendo, ¿no es cierto?, de cuán agresivo es este agente y de las condiciones del huésped, ¿cierto?, que tenga buena respuesta para frenar a la gente, o si tiene mala respuesta no lo va a frenar y va a hacer una anatomía patológica de mayor importancia. Y obviamente que cuando uno tiene algún tipo de lesión, ¿cierto?, van a aparecer los signos clínicos, ¿ya?, que hay que hacer una pequeña diferencia entre signos y sintomatología, pero generalmente hasta a veces eso lo metemos en el mismo paquete, ¿ya? Y aparecen los signos clínicos. Aparecen los signos clínicos, obviamente, que lo que posteriormente debiera venir es el tratamiento. ¿Está claro ahí lo que vimos con el inicio de las fases? Sí, profe, está claro. Ya. Entonces continuemos. El X sigue. Ah, lo que no he hecho es hacerlo crecer esto. Ahí está. Entonces veamos la enfermedad parasitaria en sí.
En una enfermedad parasitaria, es decir, que son enfermedades de tipo infecciosas, ¿no es cierto?, se van a distinguir dos periodos. Uno que se va a llamar el periodo biológico de la incubación, que se le denomina periodo prepatente también, ¿no? Si te dice periodo biológico de la incubación, va a estar bien, y si dice periodo prepatente, también, porque se está refiriendo a lo mismo, ¿ya? Y tenemos el segundo periodo, que sería el periodo clínico de incubación, que es el periodo patente, ¿ya? Entonces vamos a tener, para la enfermedad infecciosa, la enfermedad parasitaria, van a existir dos periodos. Un periodo biológico de incubación y un periodo clínico de incubación. ¿Qué contempla cada periodo? El primer periodo contempla desde el momento que se inocula, ¿no es cierto? Acá va a tener que venir el desarrollo de la infección, es decir, aquí el parásito va a ingresar y va a intentar instalarse en su hábitat y quedarse, y si se queda, van a aparecer presencias de parásitos o de sus productos, ¿ya? Y esto depende del hábitat. Por ejemplo, si es un parásito intestinal, van a aparecer en las heces, podrían aparecer los huevos o los quistes. Si es que el parásito logró desarrollarse, logró quedarse, entonces van a aparecer los productos de ese parásito, ¿ya? O el parásito mismo. Por ejemplo, si un protozoo, donde pueden aparecer los quistes, entonces pueden aparecer los quistes y puede aparecer el trofozoito, que es el parásito en sí, ¿ya? Y ahí termina este periodo y se pasa al periodo clínico de incubación, ¿no es cierto?, en que el periodo clínico de incubación incluye desde la inoculación, obviamente, del desarrollo de la infección y termina en la presencia de signos clínicos. Es decir, va a tener la inoculación, va a tener el desarrollo de la infección, ¿cierto? Va a aparecer, va a distinguir la presencia del parásito, va a ver la anatomía patológica y el final es cuando aparecen los signos clínicos, ¿ya? Entonces tenemos dos periodos. Obviamente, este periodo de acá, el primero, termina cuando ya aparecen productos, que nos dice aquí, está el parásito presente, y el periodo clínico, que incluye al primero, va a poner fin cuando aparecen los signos clínicos, ¿ya? Perdón, quiero ver si me salté. Esta me la salté. Ya. De nuevo se me arrancó. Ahí tenemos los mecanismos patogénicos de los parásitos, o sea, los mecanismos por los cuales a nosotros nos pueden producir, ¿no es cierto?, lesiones. ¿Ya? Al huésped le puede producir algún tipo de lesión. Entonces, tenemos que lo pueden hacer algunos, pueden hacerlo por acción sustractora o expoliatriz, que es cuando, ¿no es cierto?, se produce la expoliación de nutrientes. Por ejemplo, el parásito está instalado, supongamos, me gusta más siempre hablar de los parásitos a nivel intestinal. Entonces, este parásito consume la vitamina B12, por ejemplo. Entonces le está sacando la vitamina B12 al huésped. La que él ingiere, se la consume el parásito y el huésped entonces va a absorber menor cantidad. Y va a poder hacer, por falta de esa vitamina B12, puede hacer una anemia,
¿ya? Entonces, esa es por una acción sustractora, que sustrae los nutrientes. Y le va a causar, ¿no es cierto?, una alteración que va a aparecer la anemia. Puede hacerlo por acción tóxica, que el parásito, por sí mismo, ¿no es cierto?, secreta toxina o metabolitos intermedios que los eliminas de su organismo, ¿no es cierto?, y que son irritantes, por ejemplo. Entonces, por acción tóxica puede causar irritación o lesiones, como por ejemplo algunos tipos de ulceración. También el hecho de estar presente. Puede ser que el parásito no tenga estas dos acciones, pero su presencia produzca una respuesta alergénica del huésped, es decir, se le produzca una alergia, ¿ya? Por ejemplo, en algunos se produce prurito, que es picazón, y esa es una respuesta de tipo alérgica, ¿ya? En otros a veces sale un rash cutáneo, esto de puntitos, ¿no es cierto?, como granujitos de color rojizo, ese es el rash cutáneo, que puede ser también una reacción de tipo alérgica, ¿ya? Y hay otros parásitos que pueden causar algún tipo de alteración por acción mecánica. No tienen capacidades de este tipo, pero por acción mecánica, por ejemplo, bloquear los linfáticos, obstruir el intestino, generar presión sobre órganos vecinos, ¿ya? Acá podemos poner un ejemplo. Supongamos que uno tenga que tenga ascaris, estos gusanos que pueden medir hasta 30 centímetros. Entonces que obviamente es difícil que uno se infecte con un huevito. Puede haber infectado con varios y va a tener varios gusanos. Y estos gusanos tienden a ovillarse, a formar ovillos. Y esos ovillos pueden obstruir el intestino, ¿sí?, y producir lo que uno más o menos conoce como fecaloma, cuando se juntan las heces, ¿no es cierto? Y entonces obstruyen la buena salida de las heces hacia el exterior. Y estos gusanos, al formar ovillos, va a obstruir también, ¿no es cierto?, esta salida de las heces normales hacia el exterior, y va a producir una obstrucción intestinal. Los gusanos también pueden bloquear los linfáticos, y eso significa, ¿no es cierto?, una alteración de los linfáticos que puede producir que no haya una buena circulación. O algunos forman unos quistes, por ejemplo, el quiste hidatídico, ¿ya?, que va a crecer en un órgano, por ejemplo, en el hígado, y va a generar presión a órganos cercanos, vecinos, como podría ejercer al producirse, ¿no es cierto?, una hepatomegalia, un aumento del tamaño del hígado, puede ejercer una presión, por ejemplo, sobre el páncreas, ¿cierto? Puede producir presión y que altere también la funcionalidad pancreática, ¿ya? Entonces, por estos mecanismos patogénicos, los parásitos pueden producir algún tipo de daño o lesión, unos más profundos, otros más leves. Un parásito puede producir lesión porque hace acción sustractora, pero también produce toxina, o puede producir también una reacción de tipo alérgica, ¿ya? O puede ser solamente uno de estos tipos. ¿Está claro hasta acá, chicos? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ay, ¿qué me salió aquí? Nada que ver. Ya, entonces, un poquito voy a mirar acá, si estamos bien.
Sí, viene la anatomía patológica. Ya, como vimos entonces que los parásitos tienen algunos mecanismos por los cuales nos pueden producir lesión, vamos a hablar sobre la anatomía patológica. ¿Y qué vamos a ver acá? Vamos a hablar el grado de la lesión, ¿ya? O sea, que sea más grande o que sea más profunda, ¿no es cierto? ¿De qué tamaño va a ser el nivel de la lesión que pueda producir un parásito? Ese tamaño de ese grado de lesión va a depender de ciertas cosas. No es para todos los parásitos iguales, va a haber cierta dependencia. Veamos de qué depende el grado de la lesión. Depende del número de parásitos, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo tener pocos parásitos, por ejemplo, supongamos que me infecté con gusano, pero no fue con mucho, tengo, no sé, 4 gusanos en mi intestino, que no sería lo mismo que tuviera 10, 40 o 50, ¿no es cierto? Entonces, el número de parásitos va a ser una dependencia para causar una mayor o una menor lesión. También depende del tamaño. Obviamente, si yo tengo una tenia que pueden llegar a medir hasta 7 metros y otra hasta 10 metros, ¿no es cierto? Puede que la tenia en sí, por sí sola, no cause tanto daño, pero su tamaño sí nos puede causar, ¿no es cierto?, un mayor problema. ¿Ya? Ahora, obviamente que el tamaño no solamente va a depender de esto, del tamaño, porque pueden haber parásitos microscópicos que causen más daño que uno de gran tamaño. ¿Ya? Entonces, va a depender también de otros factores. Y va a depender de la actividad del parásito. Aquí, ¿no es cierto?, depende de lo que el parásito es capaz de hacer en el organismo del huésped. Es lo que él es capaz, por ejemplo, de qué mecanismo que vimos patológico puede que el parásito tenga y que nos produzca un daño. Puede ser pequeñito, pero puede ser tóxico. Puede liberar toxinas necrosantes, por ejemplo, que destruyen células. Puede ser grande, pero solamente consumir algunos nutrientes no tan, digamos, importantes para el organismo del huésped, y el huésped a lo mejor se puede defender o sustituirlo con otros nutrientes. Entonces, eso es dependiente, se van juntando, ¿no es cierto?, estos factores para que tener un grado mayor o un grado menor de la lesión. La toxicidad, ¿no es cierto? Si el parásito, vamos a tener parásitos que son microscópicos, que no causan, no tienen capacidad de producir toxinas, que no tienen grandes capacidades de consumir nutrientes muy exigentes para el huésped, no van a ser prácticamente más que comensales. Pero si el parásito puede ser muy pequeñito, pero si produce una toxina, como recién les decía, ¿no es cierto?, va a producir lesiones. Y esas lesiones pueden ser, ¿no es cierto?, de mayor gravedad o un grado mayor de lesión. Entonces, vamos viendo de que el grado de la lesión va a ir dependiendo no solo del tamaño, sino de la actividad que hace, donde se ubica, por ejemplo, en el organismo. No es lo mismo que un parásito se ubique, por ejemplo, en el intestino, a que se ubique en el tejido cardíaco. No va a ser igual, ¿no es cierto? Y eso va a hacer que la lesión sea de mayor cuantía o de menor cuantía. Y también depende de la situación que tiene en el huésped.
Porque un parásito puede ser tóxico, ¿no? Puede ser pequeño, tóxico, ubicarse, por ejemplo, ¿no es cierto?, en alguno de los órganos, pero su situación en el huésped no es adecuada para él y por lo tanto no logra, ¿ah? No logra multiplicarse mucho. Puede permanecer, pero en menor cantidad, entonces el grado de la lesión puede ser poco o nada. ¿Por qué? Porque el huésped no le ofrece un buen ambiente para que él se realice su actividad de desarrollarse, multiplicarse, secretar la toxina, ¿ya? O hacer sus actividades en un buen hábitat, ¿ya? Porque ¿qué es lo que va a pasar? Y lo vamos a ver después, ¿no es cierto? En que el hecho de que el parásito no esté en un buen ambiente, ¿qué es lo que hace cuando no está en muy buen ambiente? Se transforma, ¿no es cierto?, en un estadio protegido, que es el quiste, por ejemplo, ¿ya? El trofozoito es lábil. El ambiente no es bueno, se transforma en quiste. El quiste resiste, porque tiene una membrana que le va a permitir resistir esas malas condiciones. Cuando las condiciones se hacen buenas, él se transforma de quiste a trofozoito. Entonces depende de cómo está su situación en el huésped, ¿ya? Si tiene muy buena situación, va a actuar como trofozoito, se va a multiplicar, va a aumentar el número, va a ser más tóxico. Si la situación no es buena, el ambiente no es bueno, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede generalmente en un huésped que esté muy bien nutrido, tenga buena respuesta, ¿no es cierto? Esa situación lo hace que se mantenga en un estado de resistencia. Aquí es para mostrar, ¿no es cierto?, el grado, efecto del parásito sobre el hospedador. Es decir, depende mucho de la infección. Puede haber infección sin síntoma, asintomático que le llamamos, cuando la densidad parasitaria, ¿no es cierto?, no es mucha. Cuando aumenta la densidad parasitaria, esto se refiere al número, ¿no es cierto?, hay una infección en la cual ya empiezan a aparecer los signos clínicos porque ya se puede producir cierto grado de lesión. Entonces, los efectos, si uno tiene pocos, ¿no es cierto?, graves, sin síntomas, es asintomática, porque quiere decir que el parásito no está realizando, ¿no es cierto?, todas sus actividades, el ambiente no es muy bueno y por lo tanto se mantiene sin síntomas, se mantiene asintomático. A medida que esta densidad puede ir aumentando, cuando el ambiente está en buenas condiciones, ¿no es cierto?, se va a transformar en la forma activa del parásito, que es el trofozoito, y van a aparecer la anatomía patológica y van a aparecer los síntomas clínicos. ¿Hay alguna duda? ¿Todo claro, profe? Ya. Todo claro. Entonces veamos cuáles van a ser los signos clínicos, ¿cierto? Ya sabemos de qué depende el hecho de que haya una lesión mayor o una menor lesión, o haya muy poca lesión o no haya lesión. Ya sabemos de qué depende. Veamos los signos clínicos también, porque también tienen una dependencia, o sea, ¿no es cierto?, va a depender de ciertos factores que son muy similares, con alguna variación. Depende de la especie de parásito. Que sea un parásito muy agresivo o que no sea tan agresivo, ¿no es cierto? O sea, que sea más leve. Que si tiene un gran tamaño, que si causa alguno de los mecanismos que ya vimos.
y que hubiera lesión. Para que haya signos clínicos, tiene que haber algún tipo de lesión, que puede ser no necesariamente, como yo le decía, ¿no es cierto?, que esté rompiendo algo, sino como, por ejemplo, los gusanos que se ovillan, van a causar una obstrucción. Y eso se va a ver en algún signo clínico, ¿no es cierto? El no poder eliminar las heces, normalmente se produce lo que nosotros llamamos como un estreñimiento, pero acá está obstruido. Por lo tanto, se va a producir la sintomatología propia, muy similar a la de un fecaloma. Va a depender del estado del huésped, ¿no es cierto? Si el huésped está bien nutrido, va a impedir que haya lesiones o muchas lesiones, por lo tanto los signos clínicos no van a ser muy importantes. Si el huésped, por el contrario, ¿no es cierto?, no tiene buenas defensas y el parásito se encuentra en su mejor hábitat, digamos, ya con un medio muy favorable, este parásito va a actuar como trofosodito, que es la forma activa, y va a causar una mayor lesión. Y depende de los órganos afectados, porque los signos clínicos van a estar relacionados con el órgano afectado. Por ejemplo, si yo me contaminé con un distoma, que es un gusano aplanado, que el hábitat es los canalículos biliares, es decir, directamente en el hígado. Se me va a producir ahí un aumento del tamaño del hígado porque va a estar inflamado, entonces por lo tanto voy a tener, ¿no es cierto?, un hígado grande, inflamado y doloroso, ¿ya? Porque además estos gusanitos tienen como espinita alrededor de su cuerpo, ¿ya? Entonces voy a tener, ¿no es cierto?, una hepatomegalia dolorosa. Es distinto ahora, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Chagas, que puede producir una alteración cardíaca, ¿cierto? Entonces, los signos que aparezcan van a estar relacionados con la parte cardíaca. Tenemos ahí lo que le llamamos, ¿no es cierto?, las enfermedades cardíacas chagásicas, de origen chagásico. Depende del número de parásitos, ¿no? Sean chicos o grandes, da lo mismo. Si el número es pequeño, va a haber menos lesión, menos sintomatología. Y puede ser que aparezcan como asintomáticos, es decir, individuos aparentemente sanos, pero que están infectados, ¿ya? Ahora, si el número es mayor, obviamente vamos a tener, ¿no es cierto?, una mayor sintomatología porque hay una mayor lesión. Y también depende los signos que puedan aparecer de la hipersensibilidad del huésped al parásito o a sus productos. Esto se refiere a ser hipersensible, eso se traduce generalmente en una reacción de tipo alergénica, ¿cierto? Si soy muy sensible, ¿no es cierto?, voy a tener una respuesta de tipo alérgica y me va a aparecer esos signos clínicos. Por ejemplo, tenemos el caso del piduye, ese gusanito chiquitito que le decía, es muy común en los niños, que generalmente muchos de ellos producen una picazón nasal y una picazón anal como respuesta alérgica. Entonces, ahí va a depender de si el huésped es muy alérgico, porque hay gente que tiene estas alergias atópicas, que responde a cualquier alergeno, ¿ya? Otros, ante los mismos alergenos no les pasa absolutamente nada, ¿ya? Entonces, depende de cuán hipersensible es el huésped donde está alojado el parásito. Y eso son las dependencias que vamos a tener
de los signos clínicos. Si uno les consulta o les pregunta a usted, nombre los signos clínicos, usted tiene que nombrar estos signos clínicos, ¿ya? Porque si yo le pregunto, nombre, ¿no es cierto?, la anatomía patológica, de qué depende la anatomía patológica, o la lesión, el grado de la lesión, que es lo mismo en el fondo, ¿no es cierto?, también tiene que poner número de parásito, porque depende también de eso, pero depende de otras cosas, ¿ya? Por lo tanto, en eso no hay que equivocarse, hay que tener clarito lo que depende uno u otro, porque si usted coloca en signos clínicos número de parásito, tamaño del parásito, yo ya vi que se está yendo para el lado de la lesión y no de los signos clínicos. Entonces, por lo tanto, hay algunos que se repiten, pero hay otros que no. Oh, acá ya me falló algo. Bueno, vamos a hacer. Ahí está. Ya. El diagnóstico. O sea, si uno tiene, ¿no es cierto?, un parásito que le produce lesión, le va a producir signo. Y si tiene signo, va a consultar y hay que dar el diagnóstico, ¿no es cierto? Y acá vamos a tener algunos diagnósticos diferentes. Tenemos el diagnóstico de certeza. El diagnóstico de certeza se observa, ¿no es cierto?, acá, ¿qué se estaría haciendo? Se estaría observando una forma o un estado evolutivo del parásito. Eso lo que quiere decir que se estaría formando alguno de los estadios del parásito, ¿no es cierto? Por ejemplo, los zoitos. Zoito es lo mismo que decir trofozoito, ¿ya? O encontrar huevos, o quistes, larvas, proglótidas en caso de la astenia. Entonces, uno lo está viendo, ese es el trabajo de nosotros, en esta área, de esta asignatura, ¿no es cierto? Uno da el diagnóstico de certeza. El tecnólogo médico es el que va a dar el diagnóstico de certeza porque es el que va a ver todas estas cosas. Ahora, ocasionalmente el paciente se lo puede llevar al médico y el médico lo va a ver, dice tiene una tenia, pero sabe, tiene que llevarla al laboratorio para que le identifique qué tenia es. ¿Se fija? Entonces, el diagnóstico de certeza habitualmente recae en los que trabajan a nivel del laboratorio. Y en el caso nuestro, en nosotros. Después hay un diagnóstico de pacto mnemónico, que es encontrar un elemento propio y único de la especie parasitaria. ¿Ya? Por ejemplo, en la hidatidosis, encontrar cutícula de la Taenia echinococcus, ¿ya? Que se va a formar, esta cutícula pertenece a lo que se forma en el huésped intermediario. En este caso el hombre va a ser huésped intermediario porque esa tenia es del perro, ¿ya? Ahí va a estar la tenia. Nosotros vamos a infectarnos y nos va a producir como un huésped intermediario. O sea, nosotros no vamos a tener la tenia, sino vamos a tener el quiste hidatídico, que tiene una especie de cutícula que parece un ollejo de uva y que pueden salir, ¿ya?, a través de la expectoración. Por ejemplo, si el quiste estuviera en el pulmón, se rompen, ¿no es cierto?, con el esfuerzo de la tos, y lógicamente pueden salir en la expectoración. Entonces, eso, encontrar esa cutícula, yo tengo un elemento que es propio de esta especie. Ahí yo no voy a dudar de que a quién pertenece, porque obviamente es propio de ese parásito. Y tenemos el diagnóstico sugerente, en que hay unos hallazgos, y esto ya le cae más bien al clínico, pero a nosotros también nos sirve de orientación, ¿no es cierto?, en que hay hallazgos de elementos que orientan a un diagnóstico. Por ejemplo,
respuestas del huésped. Por ejemplo, IgG positivas, eosinofilia, que está indicando que hay una respuesta alergénica, la IgE, ¿no es cierto?, que van a ser más específicas, etc. En un hemograma, por ejemplo, que se le haga al paciente, se va a ver una eosinofilia, un aumento de los eosinófilos, y eso puede estar indicando que se podría deber a la presencia del parásito, porque además tiene este signo. Pero no puede decir de qué parásito, porque tenemos dos cosas importantes. Por un lado, los signos que producen los parásitos son muy similares, sobre todo, ¿no es cierto?, los enteroparásitos. Son muy parecidos. Y la eosinofilia, hay más de un parásito que va a producir aumento. Entonces ahí, ¿qué va a tener el clínico en sí? Va a ser sugerente, va a tener una sospecha de lo que puede ser y le va a mandar a hacer el examen para tener la certeza. ¿Ya? De esa manera, ¿no es cierto?, se hace el diagnóstico de la parasitosis. Y ustedes ven la importancia que tiene el manejarse bien con la morfología, con los elementos de los parásitos, ¿no es cierto?, y que es lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico. Y si el individuo tiene su diagnóstico, se va a producir entonces el tratamiento, la terapia, que aquí hay que considerarla que puede ser individual o puede ser colectiva. ¿Ya? Individual se refiere al individuo que está sintomático, ¿no es cierto? Entonces habría que hacerle una terapia a la sintomatología, al agente etiológico, al que está causando, que en este caso son agentes infecciosos, y además se le debe incluir la profilaxis, es decir, se le debe decir al paciente, mire, usted se va a tomar este medicamento, porque lo que usted tiene es tal cosa, tal parásito, pero además usted va a tener que tener estos cuidados para no volverse a reinfectar. ¿Por qué? Porque si ya se infectó alguna vez, generalmente la infección viene por los hábitos, ¿no es cierto?, por las formas de vida, ¿ya? Entonces usted va a tener que tener ahora cuidado en caso de este parásito de, por ejemplo, si come verduras muy bien lavadas, no usar, por ejemplo, la tabla que utiliza para cortar las carnes con la misma picar la verdura. O sea, hay ciertas medidas profilácticas que se le debieran dar al paciente cuando ya pasa a la parte de tratamiento. Ahora digamos que muchas veces esa parte no se hace. Se le da los medicamentos para sintomatología, para eliminar el elemento infeccioso, se le dice que se tiene que tomar un examen posterior pasado cierto tiempo del tratamiento para ver si se eliminó al parásito, pero a veces las medidas profilácticas no se dan. Y tenemos la terapia colectiva, ¿ya?, que está en relación también al agente etiológico, a las medidas profilácticas, ¿ya?, que pueden ser, por ejemplo, medidas primarias. ¿Qué es lo que puede hablar de lo colectivo? Por ejemplo, colectivo puede ser en una familia, ¿no es cierto?, que se infecta, tiene una infectación por piojo, ¿ya? Le vamos a dar entonces el tratamiento para eliminar a los pedículos, pero como estos se transmiten fácilmente, el tratamiento va a ser para toda la familia, o sea, todos tienen que aplicarse, ¿no es cierto?, el tratamiento. Pero además se le debiera dar las medidas profilácticas para no volver a recaer.
sea, volver a tener, ¿no es cierto?, la pediculosis. En este colectivo se le puede dar, ¿no es cierto?, una profilaxis primaria, es decir, primaria es cuando uno dice, ¿sabe? Hay en el curso del niño, hay un niño que tiene una pediculosis y por lo tanto el resto del curso va a tener que tomar estas medidas. Se les mandan, son chicos, a los papás o a los apoderados, que son más grandes, se les da a ellos mismos. Van a tener que tomar estas medidas. Revisarle la cabeza, el lavado, ponerle, hay algunas sustancias que evitan, que cambian el pH del cuero cabelludo y eso evita que se le peguen los pedículos, ¿ya? Y también está considerada la profilaxis post-exposición, es decir, que yo ya tengo los pedículos y entonces me deben dar la profilaxis, que son las medidas de evitar, ¿no es cierto?, para que yo no me vuelva a reinfectar. ¿Cómo estamos, chicos, hasta aquí? ¿Todo claro, profe? ¿No hay preguntas? ¿No? No, profe. Ya. Sigamos entonces. Bueno, así como los parásitos a nosotros nos pueden atacar, ¿verdad? Podemos ser lábiles para ello, pero también podemos generar resistencia. O sea, también nos podemos defender de alguna manera, ¿ya? Entonces, la resistencia que podemos tener va a también tener dependencia de ciertos factores. Va a depender de las barreras que se oponen a la invasión, las barreras que el huésped le va a oponer a la invasión. Las barreras mecánicas, llamémoslo así, que son las primeras barreras que uno tiene para defenderse. Pero supongamos que esas barreras no fueron suficientes. Por ejemplo, una buena barrera es que yo, siempre que consuma lechuga, la lavo muy bien para sacarle todo lo que podría venir ahí, que podría ser infectante. ¿Bien? Entonces esa podría ser una buena barrera mecánica, previa, ¿verdad? Pero supongamos que igual uno se infectó, no tiene, esa barrera no la tiene muy disponible y no lo hace como corresponde. A veces hay gente que cree que le echa una gotita de cloro y está listo, no es así. Y entonces va a ingresar el parásito, pero ahí está la inmunidad celular y humoral con la cual puede responder el huésped. Si esto está a buen nivel, obviamente, ¿no es cierto?, no va a permitir que el parásito se quede o que se desarrolle. Puede quedarse, pero ahí confinadito nada más, sin poder aumentar el número porque hay buen freno. Pero si por el contrario el freno no es bueno, ¿no es cierto?, no hay buena respuesta inmunitaria, vamos a tener que el parásito va a tener más libertad para desarrollarse. Entonces estas son formas de resistencia. Pero no solamente de esto depende, también intervienen otros factores que van a ayudar a ser resistente o no. Y aquí tenemos, por ejemplo, las costumbres, que yo le decía que incluyen los hábitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo siempre voy a comer mi carne bien cocida. Eso me va a permitir que ningún parásito que se transmita por las carnes me va a llegar a mí, porque yo me como bien cocida la carne. Otros alimentos, ¿no es cierto?, como las verduras, las frutas. Y la religión está dentro de la costumbre del individuo, parte de él, ¿cierto? ¿Eso van a ayudar o van a desayudar?
La religión, ya lo hablamos, lo dijimos, ¿no es cierto? Nombramos una religión que no comen carne de cerdo, pero tenemos los maometanos que no comen carne de vacuno, por ejemplo, ¿cierto? También les va a ayudar a no tener, por ejemplo, tenia. ¿Ya? El que come los alimentos bien cocidos y bien lavados va a estar protegido también. ¿Ya? Entonces, estos factores intervienen. Si estos no son buenos, los de acá, ¿cierto? Va a tener poca resistencia por este lado. La nutrición también es un factor que va a permitir responder mejor con estas barreras de acá, ¿cierto? Y si no es así, va a tener menos defensa y va a estar menos resistente. La ocupación, el tipo de trabajo del huésped. Y pongamos un ejemplo. Mire, es un ejemplo que habitualmente yo lo coloco porque es bien claro la forma, ¿no? Por ejemplo, una educadora de párvulo que trabaja con niñitos pequeños. Los buenos hábitos, los niños lo adquieren y lo internalizan después de los 5 años, es decir, después que salieron del parvulario. ¿Ya? Entonces, por eso que ellas la llevan al baño, lo llevan a lavarse las manos, ¿no es cierto? Pero otros hábitos los niños no lo adquieren por sí solos. Entonces, ustedes piensan en un niñito en el jardín. Llega al jardín, lo primero que hace la tía lo recibe, le da un besito por acá, ¿no es cierto? Le hace un cariñito y lo recibe y el niño también se sienta bien recepcionado. Ahora, pongamos por el otro lado, ¿no es cierto? Una secretaria que trabaja, no lo voy a poner la jefatura de carrera, pero lo ponemos, por ejemplo, en la universidad, la secretaria del director del departamento, que atiende puros adultos, que la relación no es tan cercana, ¿no es cierto? ¿Cuál de los dos está con mejor resistencia hacia los parásitos? Por el solo hecho de trabajar. La secretaria. Porque la educadora de párvulo está más cercana a los niños pequeñitos, ¿no es cierto? Que además hay una cantidad de parásitos que afectan justamente a los niños pequeños. Entonces, ella está menos resistente desde el punto de vista por su trabajo, ¿no es cierto?, a adquirir alguna parasitosis. ¿No? Porque ella, por ejemplo, si un niño tiene pedículo, ella no lo va a alejar, no puede hacer eso con el niño. Le va a avisar a sus familiares, pero ella ya pudo estar en contacto con los pedículos que el niño tenía, con los piojos que el niño traía, antes de descubrírselo, ya lo pudo tener muy cercano. ¿Ya? Entonces, la ocupación también va a ser un factor del cual depende que seamos más resistentes a adquirir una enfermedad infecciosa por parásito o no. Y la asociación que tiene el individuo con qué está asociado, ¿no? Puede estar asociada su ocupación, pero por otro lado tiene buena nutrición, entonces el tipo de asociación también de alguna manera le puede crear una mayor resistencia a adquirir las parasitosis. Y el clima es un factor, porque yo ya les decía que si yo vivo en Punta Arenas, hay parasitosis en las cuales yo no las voy a adquirir porque el clima no permite que algunos parásitos que requieren ciertas temperaturas se desarrollen. Por esa razón no la voy a adquirir. ¿Ya? Entonces el clima
nos va a permitir o nos va a hacer más resistente o menos resistente a una parasitosis. No es lo mismo vivir en un clima templado que en un clima templado o subtropical o tropical, ¿no es cierto?, que en un clima frío para las necesidades de los parásitos. Los parásitos que se transmiten de persona a persona, como ya vimos, de huésped a huésped, ahí no van a tener problemas. Pero todos aquellos que requieren de temperaturas del medio ambiente, sí van a tener problemas. Y no se van a poder, ¿no es cierto?, desarrollar y por lo tanto las personas, los huéspedes van a estar resistentes a esos parásitos. Veamos ahora la relación de la parasitosis y la clínica. Se habla de un horizonte clínico. ¿A qué se refiere el horizonte clínico? Se refiere a los infectados versus los enfermos. Nosotros podemos tener, estamos viviendo todos los días con esto, pero desde el punto de vista parasitario. Por ejemplo, se dice que en el mundo hay millones de infectados con oxiuro, que es el piducha. Pero ¿cuántos de esos cursan como enfermos? Son un número más pequeño, ¿ya? Entonces, ese número, ese valor, están infectados, que están asintomáticos, pero que no hacen la enfermedad. ¿Por qué no la hacen? Porque el medio de ese huésped infectado no le ofrece a ese parásito un ambiente para que se desarrolle y cause lesión. ¿Ya? Eso también pasa, por ejemplo, con la amebiasis. La amebiasis es una parasitosis que el parásito hace úlceras en el intestino. Entonces, hay gente que tiene la ameba, pero que las úlceras que el parásito logra hacer son muy poquitas, por lo tanto, no se observa sintomatología, la lesión es muy escasa. Entonces, en ese caso, vamos a tener una cantidad de personas o de huéspedes que tienen la infección, que son infectados, pero que no están haciendo la amebiasis. Ellos están infectados con ameba histolítica, pero la amebiasis en sí no se ha desarrollado. Esos dos valores es lo que se llama el horizonte clínico. Con respecto a los niveles de prevención, tenemos, ¿no es cierto?, un nivel 1, 2 y 3. Primero, segundo y tercero. Modo de intervención. Primero es la promoción de la salud y protección específica. ¿Ya? Es decir, promover, lávese las manos, no sé, coma la carne bien cocida, hablar antes de, para educar. ¿Ya? Y para que haya protección específica a determinados parásitos. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que los parásitos, con ellos no se logra generar vacuna. Por lo tanto, aquí lo que más ayuda es la promoción y la protección específica. Esto es lo mismo que estamos viviendo actualmente. No hay vacuna para el coronavirus, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo único que sirve es promover las medidas de protección específicas para evitar contaminarse. Después tenemos el diagnóstico, que sería la segunda medida de prevención. Generalmente este diagnóstico puede ser inclusive a individuos que no tienen sintomatología, ¿cierto? Y hacerle una terapia precoz, es decir, antes que se genere la patología, se trata al parásito. Este es un diagnóstico previo, ¿ya? Por ejemplo, supongamos, volvamos a un parvulario y que en el parvulario le exijan
a los padres que le tienen que hacer un examen a todos los niños de un parasitológico seriado. Eso es, ¿no es cierto?, una medida de prevención en un diagnóstico, porque aquellos niñitos que salgan positivos los van a tratar y así no van a transmitir, ¿no es cierto?, ningún parásito al resto de los niños que están sanos. ¿Por qué? Porque se le hizo previamente el examen parasitológico y los positivos fueron tratados. Y la tercera etapa de prevención es el tratamiento y la rehabilitación. Acá la rehabilitación se refiere a la educación que hay que, o sea, tratarlos, hay que nutrirlos, ¿no es cierto?, si es que tienen mala nutrición, y educarlos de las medidas profilácticas para la infección. Y la profilaxis, que serían las medidas preventivas, tenemos que se puede aplicar las medidas comunitarias, es decir, comunes. ¿Qué serían medidas comunitarias? Saneamiento ambiental, ¿ya? Es decir, adecuada eliminación de las deposiciones, depuración de las aguas servidas, ¿cierto?, para que no sean contaminantes. El control de los alimentos, ¿no? Que la parte sanitaria controle los alimentos, ¿no? Si vienen con contaminación, esos no se pueden vender a la población, ¿cierto? Acá en el control de los alimentos, importante considerar no solamente verduras, hay que considerar las carnes. Y tenemos el control de los manipuladores de alimentos. Esto se refiere a aquellos que preparan alimentos, por ejemplo, los que venden alimentos, pensemos en todos estos 50.000 carritos que existen hoy día que venden sándwich, ¿cierto? Hay que hacerle un control al manipulador. Él tiene que hacerse un examen parasitológico de deposición. ¿Por qué? Y también saber las medidas profilácticas. ¿Por qué? Porque resulta que si tiene malos hábitos higiénicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, va al baño, no se lava las manos, después prepara el sanguchito. Claro, lo que va caliente no hay problema, pero lo que se toma con las manos y que no está caliente puede dejarlo perfectamente ahí, ¿no? El manipulador de alimentos es uno de los individuos que puede transmitir, ¿no es cierto?, él como persona, ser un agente de transmisión de enfermedades parasitarias. Y no solo parasitarias, también microbianas. Entonces, el control sistemático de los manipuladores de alimentos. Tratar a los portadores. ¿Quiénes son los portadores? Esos portadores asintomáticos, ¿no? Hay que tratarlos. ¿Para qué? Para que no diseminen, porque si la persona más encima, estos parásitos que no se ven, los protozoos, por ejemplo, la persona no tiene síntomas, no le duele nada, no sabe que está infectado. Y si no sabe que está infectado, no tiene ningún cuidado. Él no está infectado. Entonces, hay que, obviamente, no solamente tratarlo, hay que diagnosticarlo y tratarlo. Y hay que hacer educación a grupos de alto riesgo. Por ejemplo, evitar transmisión feca-oral. ¿Ya? Entonces, esos grupos que pueden ser de alto riesgo, ¿no es cierto?, se les debe educar. Lo que no se recomienda es hacer tratamientos quimioprofilácticos, es decir, voy a tomar el medicamento por si me contamino, ¿ya? Eso no es recomendable, porque puede que no se contamine, pero el organismo está recibiendo un medicamento que no le va a servir y que puede, por el contrario, ¿no es cierto?, producir reacciones, ¿no es cierto?, de interferencia a otros
a otro, por ejemplo, a veces interfieren con algunos nutrientes, ¿ya? Y está ahora la profilaxis individual. La profilaxis individual se refiere a la que uno va a realizar como huésped, ¿ya? Aquí tenemos, estamos simulando que estas son bacterias, ¿ah? Estas de aquí, pero tomemos en cuenta que este parece parásito, ¿ya? Sí, solamente para considerarlo. Tenemos acá, ¿quién debe esta profilaxis individual considerarla? En este caso, la familia, ¿cierto? La persona es individual, es el grupo, ¿ya? Porque uno puede, también hay que considerar que lo colectivo es importante, porque yo puedo tener todas mis medidas profilácticas, pero mi vecino no. Entonces, por ejemplo, yo boto la basura todo en bolsita, guardadito, que si quien la tira, va, y como somos vecinos, ¿no es cierto?, tenemos la posibilidad de contaminarnos. Por ejemplo, yo puedo decir que tenga de todo para eliminar las baratas, si en cambio mi vecino tiene baratas, me van a llegar igual a mi casa. Entonces, también hay la individual, pero que se puede ser un poco colectiva con los vecinos donde uno vive, ¿ya? Pero en general, estas medidas profilácticas individuales refieren a que, por ejemplo, uno no debe consumir agua en la cual no son potables, y si no tiene otra opción, debe hervirla previamente. Ahora, el agua hervida no es muy rica, pero si uno la mueve de un frasco a otro, se va a oxigenar y va a quedar como el agua potable, ¿no es cierto? Pero exenta, porque con el hecho de hervir ya mata todas las posibilidades de los parásitos, de los agentes. Bueno, el lavado, acá está simulando el lavado de, ¿no es cierto?, de las frutas y las verduras, muy bien lavadas, ¿no es cierto?, para evitar contaminarse con los quistes o huevos que ahí podrían estar. El lavado de mano, ¿no es cierto?, cuando uno va a cocinar o cuando va a comer, cuando va a almorzar, o sea, comer un sándwich, lo que sea, previamente debe lavarse las manos. Y finalmente, mucho cuidado con el consumo de alimentos fuera del hogar, donde ustedes no van a controlar, ¿no es cierto?, la preparación, ¿ya? Aquí lo que estamos mostrando, que alguien viene a comprar al carrito, sin embargo el perrito está, ¿no es cierto?, contaminando esos alimentos que están ahí, ¿ya? Nadie se está fijando en eso, ¿cierto? Pero está alimentándose el perro acá, y este está vendiendo las papas fritas y este viene a comprar. Entonces, hay que evitar el consumo. Es difícil, todos vamos siempre a comprar, ¿no es cierto? Pero por lo menos hay que hacerlo de locales o lugares donde tengamos la certeza de que lo hacen en forma con muchas medidas sanitarias. Bueno, las enfermedades parasitarias se pueden controlar. Podemos tener las medidas profilácticas para evitarlas, pero más que eso, uno podría erradicar. Muchas parasitosis no se erradican fácilmente. Como yo le decía, la malaria se logró erradicar de acá, de Chile, ¿no es cierto?, en esta zona, por las medidas que se tomaron en su momento, y se erradicó, ¿ya? Pero muchas no se logran erradicar, pero sí se pueden controlar. Entonces, para controlar la enfermedad parasitaria, tenemos que hay que reducir las fuentes de infección, porque si usted no reduce las fuentes de infección, no las puede controlar. ¿No es cierto? ¿Cómo las va a reducir la fuente de infección? Diagnosticándola, ¿ya? Lo primero hay que saber dónde está el agente, y se puede hacer
con el diagnóstico y tratamiento de los portadores. De esa manera empieza a hacer una reducción de la fuente de infección. La educación sanitaria. ¿Ya? La educación sanitaria es importante y debe contemplarlo. Todos los parásitos lo van a contemplar dentro de sus medidas profilácticas, ¿ya? Para evitar entonces que el individuo se contamine. Y después tenemos el control sanitario, que el control sanitario es el que se debiera dedicar a controlar la calidad del agua, a ver los alimentos, ¿no es cierto? Y como les decía yo, los vacunos, el ganado porcino, ¿verdad? En el cual pueden ellos estar infectados. Y también la buena disposición de los desechos. Eso lo hace también el control que debe existir, un control sanitario, ¿no es cierto? Eso viene desde las seremías, de ahí nace, ¿no es cierto?, los controles a nivel sanitario. También se deben controlar los huéspedes reservorios y los vectores, es decir, debiéramos eliminar en lo más posible los vectores como las moscas, por ejemplo, ¿cierto?, que son vectores mecánicos que ocasionalmente nos pueden transmitir estas enfermedades parasitarias. Y los reservorios como por ejemplo los ratones, ¿ya? Reservorio como ratón puede transmitir algunas enfermedades parasitarias. En los vectores, por ejemplo, en las moscas, acá en Arica, que tenemos los valles, cuando se produce la preparación de la tierra para la siembra, generalmente el valle se llena de moscas. ¿Por qué? Porque el guano que utilizan, ¿no es cierto?, para la tierra, para prepararla, en un momento fue materia orgánica en deposiciones que se secaron, ¿no es cierto?, y después utilizan ese guano, pero resulta que cuando le agregan el agua para regarlo, ¿no es cierto?, porque colocarlo el guano, además hay que regarlo, ¿no es cierto?, la mosca que dejó ahí sus huevos, esos se activan, sale la larva y después tenemos las moscas. Una de las medidas que se había tomado era que esos guanos que se iban a utilizar en preparar la tierra iba a ser previamente, ¿no es cierto?, sanitizado. Entonces se mataba, obviamente, estos huevos de moscas que habían quedado ahí y con eso, ¿no es cierto?, se evitaba que el valle acá se llenara de mosca, pero no todos compran ese sanitizado porque obviamente ese guano es mucho más caro. Y la instalación de barreras biológicas a la diseminación, o sea, hay que instalar barreras que eviten, ¿no es cierto?, que se disemine la parasitosis, que son barreras biológicas. Puede ser, por ejemplo, un elemento, un ser vivo que sea superior al parásito y que se lo consuma. Por ejemplo, lo que se usa para evitar el virus del tabaco, ¿no? Van a colocar, ¿no es cierto?, otro parásito, un hiperparásito que se lo va a consumir. O también lo que se usó acá en Arica para eliminar el jergel, ¿no es cierto? Trajeron unos peces, las gambusias, las tiraron al río, y como ellos tienen una etapa larvaria en el agua, las gambusias se comieron las larvas y con eso se bajó la cantidad de jergeles que existía en un tiempo acá en Arica. Y esa es una barrera biológica. Y no sé si tienen alguna pregunta, porque hasta acá, ¿no es cierto?, tendríamos esta clase y con eso terminaríamos la enfermedad parasitaria.